Bienvenidos a Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en BioBio TV. Hablamos de teatro, hablamos de danza, hablamos de las artes escénicas, pero la conversación viene de nuestros invitados, de la experiencia de nuestros invitados y de los procesos que ellos han vivido para llevar adelante cada una de estas producciones. Esta vez vamos a hablar de una obra que yo tengo muy buen recuerdo en una versión de los 90 que hizo Andrés Pérez. Está basada en un texto de Alfonso Alcalde, gran escritor chileno ya fallecido. En 1992 justamente murió, nació en 1921, joven, murió bastante joven. El título para esta obra, sobre la cual vamos a conversar, es el siguiente: La consagración. Estamos en Detrás de las Máscaras en BioBio TV y voy inmediatamente a presentar a nuestros invitados, el director y uno de los integrantes del elenco de la obra La Consagración. Como decíamos, tiene como referencia la consagración de la pobreza de Alfonso Alcalde, pero también del condimento, del pebre, del vino y de los otros comistrajos, que ellos también, como grupo, egresados de la Universidad de Chile, de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, jóvenes todavía, actores y artistas chilenos, es el resultado son los componentes de esta obra sobre la cual vamos a conversar. Bienvenidos a Detrás de las Máscaras, Bárbara Bordelón, actriz, y Octavio Navarrete, actor, me imagino también. Sí, cada vez menos, pero sí. Y director, cada vez menos, actor cada vez menos. Estudió para cada vez menos actuar. La dirección. Y la dirección, se dedicó a la dirección. Jóvenes, muy jóvenes, ¿cierto? Ellos casi no nacían, o recién habían nacido cuando Andrés Pérez estrenó. Yo la vi esa en el Trolley, ahí en San Martín, en La consagración de la pobreza. De larga duración. De larga duración, sí, porque como eran las obras, algunas de las obras de Andrés Pérez, casi todas. Bienvenido, Octavio, bienvenido, Bárbara. A ver, ¿cómo se inspiraron? ¿Por qué les interesó? Tiene varios ingredientes: teatro popular, un potente, espectacular escritor de mucha fuerza, grandes personajes además, ¿cierto? Sí. ¿Cómo nació esta inspiración? ¿Por qué les interesó a ustedes siendo tan jóvenes además? Yo puedo contar la primera parte. Empezamos, a ver, nosotros nos gusta trabajar la obra desde temáticas, no con un texto escrito previamente, sino que con temáticas, y estábamos en busca de... Perdona, ustedes, la compañía, el colectivo Disvariado. La Disvariada. La Disvariada, que no habíamos dicho, el colectivo de la Disvariada. Entonces estábamos con un rollo con el carnaval, con un surrealismo popular, por decirlo de alguna forma, con personajes de la vida cotidiana que no están nombrados ya mucho en el teatro, pero que sí se hacían, por ejemplo, en las obras de Radrigán, etc. Y en eso estábamos buscando, dándole una vuelta, cómo lo podíamos hacer. Y Bárbara, ya me acuerdo que íbamos en la micro, y me empieza a comentar que cuando estudiaba psicología habían hecho una intervención, que ella puede contar mucho mejor. A ver. Yo estudié psicología en la Católica del Paraíso, y estando en Valparaíso... Antes de entrar a teatro, tomaba un taller con un profesor que había trabajado con Andrés Pérez, conocía a Alfonso Alcalde, y nosotros trabajamos un par de chascarros de La consagración de la pobreza. Trabajamos en el Almacencito de la Gloria y algunos otros.
Y yo me quedé siempre con la idea de querer montar el texto, como de hacerlo. Después, bueno, ya entré a estudiar teatro, de poder en algún momento que coincidiera. ¿Qué te gustó? ¿Por qué te interesó esa primera? Me interesó como este formato, o sea, pensando como esta idea de que es la inauguración de un bar, que es un lugar donde estos personajes que son muy característicos, que tienen mucho que ver con la cultura popular nacional y que no están museificados como no es la cultura popular de lo típico, ¿no? Como que muchas veces lo popular se centra solo como en ciertos aspectos Más de la folclórico. chilenidad, más folclórico, como cómo tiene que ser, cómo sería la cultura chilena. Y a mí me gustó mucho el texto también por esto vivo y poético de los textos, o sea, presenta un mundo completamente surrealista, por así decirlo, como él lo llama, por el surrealismo popular. Y ahí nosotros en el colectivo estábamos investigando cómo generar comunidad, cómo hacer desaparecer un poco esta barrera entre actuantes y espectadores. Y entre todo ese desvarío... La Bárbara dice, nosotros lo hicimos entre medio de las mesas del casino de la universidad. Ya. Y yo la miro y le digo, así tiene que ser. No tiene que ser una escena con el público sentado. Tenemos que hacer el almacencito de la gloria y que estén los personajes y que inauguren este bar clandestino con el público como si fueran los invitados de honor. Claro. Y ahí comenzamos, y ahí nos metimos en el mundo de Alfonso Alcalde, y no ocupamos solo el texto de la consagración, ocupamos poemas de Variaciones del Amor y la Muerte, algunos textos del Panorama ante nosotros, y empezamos a nutrir no solo la obra con el texto de la consagración, sino además con esta investigación que teníamos y qué cosas se nos asimilaban que existen hoy. Por ejemplo, fuimos mucho a cementerios, fuimos al Quitapena, me acuerdo también. A otros bares, empezamos a recurrir bares donde nos empezamos a encontrar también con estos personajes que parece que solamente están escondidos e invisibilizados porque pareciera que hay una cultura popular oficial y una que no es tan oficial, que es la que toca Alfonso, que nos gusta mucho eso. Claro. Usted aludía al folclore, los personajes folclóricos, aquellos que son más tradicionales, porque posteriormente han surgido muchos personajes folclóricos que son distintos, muy distintos. Por ejemplo, es típico del guaso con espuela, ¿cierto? Que representa un sector del campo, de la vida agrícola, ¿no es cierto? Ya. ¿Tenían experiencia anterior desde el punto de vista de las opciones sociológicas que hay acá entre medio, de las opciones artísticas que justamente, porque me suena lo que tú dices, el concepto de la fiesta, ¿cierto? El grupo Aleph, ¿cierto? Sí. Que tuvimos la oportunidad de estar en la sala del... Estuvimos ahí, sí. ¿En Francia? ¿O acá? No, acá ya. Pero hasta Oscar esa vez. Estaba ya. ¿Ves? Y la vio. Bueno, él valora mucho la fiesta, ¿Sí? el rito del barrio. Una vez vi una obra en que estaba inaugurando, él era de un pueblo cercano a Rancagua, si mal no recuerdo, inauguraban un buzón, de esos buzones rojos que ahora no hay en ninguna parte. Unos buzones, ¿cierto? Que inauguraban y era toda una fiesta, estaba todas las fuerzas vivas de ese pueblo en la inauguración de un buzón, ese tipo de cosas. Bueno, pero sigan ustedes, perdona el paréntesis. No, está bien, es que igual es como con el colectivo teníamos una idea muy de nuestra juventud estudiando actuación teatral ahí en la Escuela de la Chile, también de ver qué más se puede hacer en el teatro, cómo hacer que el público y los espectadores vayan al teatro, que no solo sea la gente de teatro que va al teatro a ver a sus amigues, etcétera, sino que poder convocar, quizás muy soñador también pensarlo así, pero estábamos soñando y creo que siempre hemos soñado como con el trabajo que hacemos con el colectivo. Entonces este formato, de alguna forma, esta idea de levantar esta barrera entre actuantes y espectadores y que estáis en un bar y pasen cosas, donde todos compartimos la misma bebida y la misma comida, sentimos que también es una forma de que las personas vivan una experiencia, un encuentro con ese lugar que de alguna forma es como vuelvan al teatro, vuelvan a la fiesta, el teatro es una fiesta. Y el teatro puede ser mucho más que sentarse a mirar algo. Y en ese sentido nosotros... Eso les gusta, o sea sí. nuestro como rollo artístico, justamente maneras de relacionarnos con los espectadores. Que no sea estar sentado... Que no sea contemplativa solamente, que empiece a constituir una experiencia física también. Y por eso elegimos que haya bebida, elegimos que haya comida. Bueno, quizá un spoiler, pero el bar parte desarmado al principio de la obra. Nosotros vamos armándolo con ayuda de los espectadores y después va sucediendo y genera ellos también empiezan a generar un sentido de pertenencia con la obra y logramos desjerarquizar.
No, Claro. obviamente siempre va a haber esa jerarquía, ese límite, porque hay vestuarios de por medio y Claro. todo, pero empieza a haber una confianza de atreverse a hablar. No, por ejemplo, en la obra no todo el tiempo están pasando escenas. Hay momentos en que un bar, tenemos música en vivo, por supuesto, y en esos momentos empieza a suceder algo mucho más interesante que un monólogo, por ejemplo, que puede ser buenísimo, Claro. pero a nosotros nos gusta ver qué pasa en ese momento en que quedan las personas sin nadie que les esté diciendo qué hacer y que no se conocen, porque caben 10 personas por mesa. Y pasan cosas interesantes. Bueno, ya se estrenó. Sí, ¿Cómo ayer. fue esa experiencia ahí? Fue precioso, o sea, fue una fiesta volver porque bueno, La Consagración es una obra que después de la pandemia, la dificultad de hacerla, porque no se puede hacer con mascarilla, porque se comparte comida, objetos, etcétera, la gente está muy cerca, entonces queríamos mucho hacerla de nuevo y cada vez se veía más lejano como poder volver a hacerla, Ya. y significó un encuentro también. Nunca la habían hecho con público entremezclando. Sí. Sí. Antes de la cuando pandemia, o sea, estrenamos, 2017 2017. Ah, el 17. Sí, ya. pasamos por la sala de la LEF, estuvimos ya. en La Olla, fuimos Estuvimos a en Tomé. Ya. Pero claro, estuvimos muchos años en los que no se podía hacer esta Claro. obra y nos surgió esta oportunidad de hacerla en el departamento de teatro y estábamos todos felices, queríamos poder hacerla. Claro. Ahora, el trabajar con el público, ¿cierto? En el fondo actúan como nuevos protagonistas, ¿cierto? O protagonistas también de la obra, tiene sus dificultades, crean dinámicas incontrolables a veces, ¿cierto? ¿Qué hacen frente a ese demasiado creativo, algunos demasiado creativos, otros demasiado pavo? Parece. Ahí, Sí, ese es un gran desafío como actoral constante, pero es lo más rico, siento yo, el formato, como que cada mesa se sorprende con algo nuevo y claro, hay gente que se sube el formato inmediatamente y hablan fuerte y proponen y responden y es muy entretenido. Pero al mismo tiempo creemos que este formato también permite que alguien que quiere mirar lo que pasa entre la conversación de personajes con otros espectadores y que no quiere involucrarse tanto, Puede hacerlo. Puede hacerlo Sí. porque no es algo como que también nos molestaba hace un poco, como exponer al público, ya, usted, habla usted, o como... Claro. Sino que sea natural en el fondo, que las personas de a poco, es como ir encantando de a poco al público, invitarlo a celebrar, pero si alguien quiere celebrar tranquilito, sentado, mirando, eso mismo que está pasando, está muy bien también. sí, nunca se expone a nadie y tiene esta cosa de que lo tienen los personajes de Alfonso Alcalde, de esa, como dice Gary, la chispeza. Del Trúbico, del Salustio, de esas salidas rápidas, esas respuestas, y Bueno, que los compañeros han ido mejorando, claro. obviamente con la experiencia, y ya no los pillan, los pillan. Ya. Bueno, Salustio y Trúbico son los personajes, claro, que asisten a la inauguración de son emprendedores ya, o sea, están en el lenguaje contemporáneo, En el rubro. Claro. el emprendimiento, yo tengo un emprendimiento, ya nadie dice yo tengo un trabajo, nadie dice yo tengo un emprendimiento. Casi todo Chile tiene emprendimiento, yo no, pero claro. no sé por qué. Y claro, y el Salustio y el Trúbico se endeudaron con 500 litros de vino para poner Ya. que obviamente Para poner se el lo toman y vasito. después no ganan nada, pero... Y que es clandestino. Ya. Bueno, vamos a seguir conversando porque es importante, porque ahí nos metemos a un tema que va más allá incluso del teatro, ¿cierto? Pero vamos a volver después de la pausa que siempre se hace más o menos a esta hora. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde. Bueno, continuamos en Detrás de las Máscaras, aquí en Bio Bio TV, Radio Bio Bio, biobiochile.cl. En todos estos lugares, en todos estos sitios, ustedes pueden encontrar esta entrevista que estamos haciendo acá al integrante de la compañía Las Disvariadas. Estamos conversando con el director Octavio Navarrete y con la actriz
y psicóloga también, según nos contó hace un rato, Bárbara Bodelón, sí. Oye, mira, yo le decía antes del corte que hay humor, por supuesto, en estos personajes permanentes, la chispeza que tú señalabas, ¿cierto? Pero detrás de todo eso está lo otro, ¿cierto? Lo que la chispeza, el humor y toda la alegría de vivir que tienen estos dos personajes, Salustio y Trúbico, no esconde, pero le entregan otra mirada a una situación social, ¿cierto? En desigualdad, por supuesto, precaria, como se dice, sin mirar el futuro. Ellos son del presente, son hombres del presente. O sea, hay unos textos en donde el Salustio y el Trúbico no les queda otra opción que vivir el día a día porque no saben cuánto tiempo más puede pasar. Y en ese sentido, una de las grandes dificultades a las que nos hemos enfrentado es esa mezcla extraña entre felicidad y júbilo que tienen en un momento de desamparo donde a veces no hay comida, donde seguramente pueden ser espacios de violencia a veces, donde hay una pobreza escondida, invisibilizada, y que Alfonso Alcalde es muy inteligente porque sin ser explícito ni transformarlos en víctimas de los personajes, logra, igual que sea como una belleza tan triste, nosotros siempre decíamos que era como una sonrisa como una lágrima sonriente, una sonrisa que llora. Llorando, sí. Y encontrarlo en la obra a propósito de que se comparte con el espectador, cuesta mostrar ese peso, a nosotros también nos ha costado, por supuesto, pero lo hemos ido encontrando, y cuando entramos en esos lugares como colectivo a hablar de esos temas, o nos encontramos con personajes, no sé, de repente en una plaza que te llega a meter conversa, aparecen cosas que uno empieza a comprender por qué ese presente, por qué también la poesía de él iba a ese lugar. Y decía una vez un periodista sobre Alfonso Alcalde que él trataba de ponerle voz a los sin voz. Y eso a nosotros nos parecía muy interesante, porque podría ser una obra muy costumbrista si fuera en un escenario y toda la gente sentada, pero tiene esta cosa, no sé decirle, pero más contemporánea de participación y de performance, por decirlo de alguna manera, con estos personajes que podrían ser de una obra de los 80. Claro. La versión que hizo Andrés Pérez, si mal no recuerdo, capaz que lo recuerdo equivocadamente, pero me da la impresión de que era una especie de procesión también. Era como un trasladarse, un grupo de personas haciendo cosas. No me acuerdo bien, no hice el ejercicio de tratar de... Eso creo que era el inicio de la obra, porque después se instalaba y la obra duraba como 4 horas. Ya, no me acuerdo bien. Ahora, hay algo de eso. Bárbara, lo que decía Octavio recién, hay una visión no idealizada, ¿cierto? Pero respetuosa, sí, de estos personajes. Los ve como auténticos protagonistas, son representativos, a juicio tuyo, ¿de qué? De Chile, de nuestra cultura. Yo pienso que sí. O sea, creo que son representativos de un margen o algo que está más invisibilizado, sobre todo pensando como en un Chile antes del capitalismo, el neoliberalismo tan potente que se instauró acá en Chile a la fuerza, pero que en el fondo muestran esa precariedad, quizás, la pobreza, esta consagración de la pobreza, pero una pobreza que al mismo tiempo está llena de vida, y donde la vida y la muerte de alguna forma están completamente atravesados porque o se vive o se muere, o se hacen cosas o no se hace nada. Como son personajes que están... Yo interpreto a Rosalía de La Tercera Espera, ese chascarro. Y claro, ella está trabajando. O sea, son personajes que están constantemente... Eso cuando van al motel. Sí. Pero está claro, sacado de ahí, pero escena. Ya, sí, está ahí como... Lo toman en cuenta ustedes. Ya. Claro. Pero este rol de ella como que trabaja ahí, etcétera, donde hay una dulzura y un personaje que claro, hay una historia de amor, etcétera, pero también hay una historia de todos los personajes que están como dice Alfonso Alcalde, están en qué se les machucan.
¿En qué están haciendo para ganarse el pan? Para poder seguir viviendo. Ahora, ¿el bar es una construcción más o menos realista? ¿Sí? ¿O cómo la dibujaron? Sí, Sí, podría ser igual un bar. sí. Podría ser. como una kermés también podría Sí. ser. Tiene esos colores, tiene ese tinte, Claro. tiene el tinte tradicional de bar. A mí me ha gustado, hemos conversado más de alguna ocasión, esta apelación que hacen, estas opciones que tienen algunas compañías, porque todo el mundo como odia el realismo, el más clásico, Claro. como si se pudiera obviar absolutamente. Pero hay una vuelta de tuerca y que es un especie, yo le llamo un realismo no convencional, en ese sentido, o sea, Claro. anclado a la realidad, con elementos concretos, explícitos en su significado. O sea, si es una silla, funciona como silla, no como un camino al estrellato, donde todo, cualquier cosa. O si ven un acuario, no es estar cruzando el océano Atlántico hacia Europa, sino que es un acuario. ¿Te das cuenta? Pero al mismo tiempo le da espacio a la ficción, por supuesto, y al saltarse las formas más tradicionales del realismo. El teatro tiene inevitablemente cuerpos que están vivos, independiente de que uno les ponga un vestuario o no, Claro. está la persona igual detrás. Y tiene elementos que van de lo representativo a lo presentativo jugando todo el tiempo. Y en ese sentido, nuestra obra tiene momentos de representación, pero es lo que se hace de verdad. Sí. Lo que importa, más que lo que se muestra como que se está haciendo. No se hace como que se toma vino, se toma vino. Yeah. No se hace como que vamos a compartir el pan, comemos pan. No se hace como que se baila, se baila. Entonces, tiene una cosa que tiene que ver con la acción, Ya, más que con la representación. El fudre es fudre, además. El fudre, El fudre. Sí, Y ¿cómo se no? chupa de la manguera. como Como corresponde. aparece ahí, sí, como corresponde. Y video pipeño, normalmente ahí. Tenemos Sí, tintito, no, tenemos tintito. tintolio. Ya. Un tintolio. Bueno, y vas transitando por ahí la obra, entre representar un poco, meter al público, de repente el público se transforma en espectador, Sí. ¿sí? Sí, tiene momentos en los que sí expectaba bien, pero también entra inevitablemente. Sí, es una expectación activa, diría yo, porque si bien hay momentos en que los personajes están contando sus tetes, entonces se genera un foco, hay los otros personajes están respondiéndole cosas desde las mesas Claro. y también le van a conversar. Uno podría no pescar y quedarse conversando con el personaje del otro en la mesa, y también funciona. Es multifocal, totalmente. Nos pasa que tenemos un pequeño grupito de fans ya, gente que la ha visto 4 o 5 veces. Sí, yo hacía el quinto. 5 veces. Y se sientan en distintas mesas, eligen participar de distintas cosas, y como la más encima del público es distinto de todas las funciones, Siempre es distinto. siempre es distinto. Y pasan cosas, no sé, ayer por ejemplo una niñita muy chica, no habíamos tenido una niña tan chica Pequeña, en ¿no? funciones, se pone un grito en una pregunta que era como media retórica, y se pone un grito con la Le respuesta. responde, pero perfecto. Increíble, fue mejor que todo lo que podemos hacer nosotros, porque está más vivo que un niño respondiendo orgánicamente al estímulo teatral. Y respondió como sí, no. O algo No, así. dijo, No. porque le preguntamos. Hay una talla que el compadre Pata, que es payaso, porque nosotros pescamos muchos personajes de otros cuentos y los metimos Ya. al bar. Dice como, bueno, a ver si ustedes adivinan en qué yo me las machucaba antes de esto. Está pintado payaso y la talla es como que le empiezan a decir, diputado, no sé qué, cualquier otra cosa. Y la cabra chica grita, payaso, súper Inmediatamente. fuerte. como- Y el público estalla de la risa, fue hermoso. Y esas cosas esperamos que nosotros pasen. Hay una conexión también, yo creo, con el niño interno, el niño interno que tenemos todos también, en el juego. Por eso es Sí. juego, es carnaval, es rito también, porque hablamos de los finaditos del barrio, tenemos nuestros propios finados también. Claro, bueno, el rito y la consagración tiene que ver también con ese rito de ofrecimiento, de saludar a un hecho, como el caso esto de la almacencito, la gloria, con afanes épicos también, y claro. tirado para arriba. ¿Sí? Sí, hay una alusión constante también a esta muerte, a estos finaditos del barrio, a estos finaditos de nosotros también. Y también como usando, también como incorporamos los poemas, también le fuimos dando como ese tinte de ritual, de rito, de momento más épico, etc. Alfonso Alcalde tomaba muchos elementos de lo bíblico,
obviamente le da unas vueltas, Claro. como por ejemplo está el personaje de Don Hecho, que es alguien que se hace pasar por Jesús haciendo milagros, con el Salustio del Truico, que obviamente no le resultan nunca. Y eso se asimila, por ejemplo, también a lo que Víctor Jara hacía. Víctor Jara tiene una influencia muy eclesiástica ahí, en sus canciones, también las alusiones, obviamente súper críticas, Claro. pero hay algo ahí en la cultura popular y con la religión, con la creencia, con la necesidad de aferrarse a algo también. Claro. Hay animismo, alusiones también. Alcalde tiene hacia el animismo a las ánimas que hay. A la Esta, figura de ¿cómo la- se llama esta? Creo que hay un cuento en ¿Como que la las niñita? tubijas aparece. Sí, Sí, sí. sí, hay ilusión Claro. constante de eso. Ya. El finadito de Finadito Guatelapi. Claro, Sí. cómo no. No, es interesante. Yo esta ya empezó, por supuesto, llevan una función Sí. Tenemos función hoy, mañana. y mañana. Y después la próxima semana, martes, miércoles, jueves. ¿Cómo no? Sala Agustín Cire, Morandé 750. Sí. Hasta del 15 al 22 de diciembre, son hartas funciones, unas 7 funciones, 6. 6 funciones. 6 funciones. Un gran grupo en su elenco, dramaturgia, por supuesto, Alfonso Alcalde y la compañía La Disvariada, Oscar Navarrete, el director, elenco, Juan José Acuña, Gabriela Basauri, Bárbara Bodelón, aquí presente, Gustavo de Teur Mouser, Linus Sánchez, Paulo Stingo, debe ser del constituyente, variante del constituyente. Sobrino. Sí, sí, sí. Director musical, Juan Domingo Mosquera, Daniela Leiva, en el Liceo Integral. Entre otros, le deseo el máximo de los éxitos, que les vaya súper bien. Van a tener un espectador más, yo te voy a Sí. avisar cuando... Eso, buenísimo. Yo creo que voy a ir fin de semana y les aviso porque me interesan especialmente estas obras. Para mí estas obras son realmente representativas de lo que llamamos la cultura chilena. Y no te vas a arrepentir. ¿Ah? No te vas a No va a arrepentir. pasar. Que les vaya súper bien, Octavio. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y con ustedes nos volvemos a encontrar en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV. Y vaya a ver la consagración, va a salir consagrado seguramente. Y bautizado ahí con pebre. Pucha.